Hablaste un poco acerca de nuestro país, que se pudiera volver una especie de Venezuela dentro del debate. No, Que, bueno, mucha gente entendió eso. La verdad es que lo primero que hay que decir es que ningún país está libre de caer en la crisis y el caos y en el colapso. Todo, lo hemos visto muchas veces en el siglo XX con países que se creían muy avanzados. Argentina llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, hoy día es un desastre. Alemania era el país más avanzado del planeta, ¿cierto? Tenía más premios Nobel que Estados Unidos e Inglaterra juntos cuando cayó en el caos y en el barbarismo total. Y por lo tanto es algo que ningún país está libre. Ahora, sí creo que en el caso de México hay que tener cuidado con algunas ideas del presidente que ha sido electo. Como por ejemplo la democracia plebiscitaria como recurso para legitimar políticas que finalmente son del interés de él y de su programa ideológico, pero se revisten de un manto de legitimidad mediante referéndum bastante espurios, ¿verdad? Y eso lo que genera es un pésimo precedente, porque se salta la vía institucional que está acordada en la Constitución mexicana y que ciertos temas son materias del Congreso o materias de la deliberación pública o de otros poderes del Estado, para implementar un programa paralelo. Si eso se sigue desarrollando de esa manera, es muy peligroso. El caso del aeropuerto es un ejemplo que asustó mucho a los inversionistas y a la gente fuera de México, porque evidentemente el Estado de Derecho implica que si hay contratos firmados, hay acuerdos tomados, se respetan. Hay el rule of law y hay un enforcement de esos contratos. Ahora, puede haber algún tipo de cambio, sí, en la medida que se indemnice y todo lo demás, pero es una mala señal romper acuerdos que están previamente escritos. Eso es lo típico de los gobiernos latinoamericanos que terminan, ¿cierto?, con políticas demagógicas que al final le hacen mucho daño, sobre todo a la gente más vulnerable. Yo espero que el presidente electo en México no siga ese camino, que sea una persona razonable, que más allá de sus preferencias mantenga los pilares del orden institucional y los defienda. Esa es la fe que tengo y creo que hay una buena probabilidad de que eso también ocurra, pero también está la amenaza y está el riesgo. Y va a depender de los mexicanos, no nos equivoquemos, no del presidente, va a depender de los mexicanos que actúen, se coordinen, se movilicen para hacer lo que siempre los ciudadanos tenemos que hacer, que es controlar a quien nos gobierna y controlar el poder. Porque el poder se supone que está para servirnos, pero normalmente se termina sirviendo a sí mismo. Así que tenemos que controlarlo. ¿Esto ha pasado en tu país, por ejemplo? ¿O Bueno, nosotros tuvimos con el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno de ella, que lo tuvo antes que el gobierno de Piñera actual, un programa muy radical de izquierda, con mayoría en ambas cámaras, en que ella, con su grupo de asesores, propuso desmantelar o cambiar sustancialmente el sistema económico de libre mercado y el Estado subsidiario que habíamos tenido en Chile por 30 años o más y que ha convertido a Chile en el país más exitoso de toda América Latina, el país más rico, con menos pobreza, con más movilidad social de América Latina. Ella, que es socialista, originalmente era marxista, pero sigue siendo muy socialista, quería acabar con eso, porque le parecía que el sistema, ellos lo llaman neoliberal, esa la etiqueta que le ponen al sistema para hacerlo indigerible y para difamarlo, era inaceptable y por lo tanto había que cambiarlo en sus fundamentos. Y aprobó efectivamente varias reformas, no todas las que quiso, no hasta el punto que ella pretendía. Y esas reformas le han hecho mucho daño al país y hoy día estamos pagando las consecuencias. Sí, pero obviamente está muy lejos de habernos convertido en Argentina y mucho menos que Venezuela. Sí. claro, tú te declaraste ahí en el debate contrario a que se tolere la intolerancia? ¿Nos puedes explicar brevemente por qué? Por supuesto, porque una sociedad abierta, que es aquella en la cual todos los seres humanos podemos perseguir nuestros proyectos de vida y que son proyectos de vida distintos unos de los otros, y por eso tenemos que tolerarnos, porque puede que no nos guste lo que el otro está haciendo con su vida, que lo detestemos, pero tenemos la obligación de tolerar, que no es lo mismo que amar a alguien, ¿no? Uno lo tolera porque no necesariamente le gusta. Bueno, esa sociedad abierta requiere de que haya un valor supremo sobre la cual se funda, y es intransable, y ese es el de la tolerancia. Si nosotros estamos dispuestos a transar el valor de la tolerancia como piedra angular de la sociedad, entonces estamos poniendo, lo que dije en el debate, una dinamita debajo precisamente del cimiento que nos permite a cada uno perseguir esa diversidad de proyectos de vida. Entonces, por definición, la diversidad tiene un límite, y ese límite es aquellos proyectos de vida, proyectos políticos o de organización que buscan hacer imposible que todos los demás sigan sus proyectos de vida.
¿ya? Y esos son los grupos intolerantes que cuando se coordinan, organizan, pueden llegar a representar una amenaza cierta o incluso inminente a la sociedad abierta, tomando la democracia, tomando las instituciones que ya existen, para lograr acumular el poder en sus manos y aplastar al resto. En esos casos, me parece que hay una justa causa para intervenir y para desarticular estos movimientos. No me refiero a censurar a cualquier persona porque dijo algo que es ofensivo o que dijo algo inapropiado. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de organizaciones que realmente plantean una amenaza existencial al orden de la sociedad libre. Porque podemos convivir con opiniones ofensivas. Lo que no podemos convivir es con movimientos que toman esas opiniones y las articulan de una manera en que potencialmente tienen tanta fuerza y tanto poder que nos pueden terminar acabando. Sí, una pregunta de Andrés Roemer fue, ¿qué tal si es un gobierno que dice hay que matar a todos los judíos? Bueno, en ese caso estaríamos transitando una sociedad totalitaria, otro tipo de sociedad, ya ha pasado en la historia. Eso es desde el punto de vista de la filosofía que yo defiendo completamente inaceptable y repudiable. Y la pregunta difícil no es si eso es inmoral, eso es claramente inmoral e inaceptable. La pregunta difícil es cómo impedimos que algo así llegue a ocurrir. ¿Cuáles son los mecanismos que vamos a crear para que ningún gobierno pueda, Mecanismos legales o constitucionales. de todo tipo, mecanismos legales, constitucionales, de poder ciudadano, mecanismos como la libertad de prensa para controlar el poder, etcétera? O sea, es un conjunto de instituciones tanto formales como informales, es decir, públicas como de la sociedad civil y de los ciudadanos organizados, que impiden que ese poder llegue a tal punto en que pueda determinar una cosa como esa. Dentro de las instituciones formales también existen organismos, en Alemania existe eso, que vigilan aquellos movimientos que puedan representar una amenaza al orden institucional. Y estos organismos no son dependientes del gobierno de turno. No es que el presidente diga, son una amenaza, lo censuro. No es así. Son independientes, como puede ser un banco central, que define la política monetaria y los políticos no le pueden decir nada, por lo tanto no lo pueden utilizar. Y la Corte Suprema, un tribunal constitucional, esos organismos integrados por personas altamente calificadas y que tienen incluso un nivel de decisión que va por sobre los parlamentos y por sobre el gobierno, porque pueden declarar ilegal e inconstitucional una norma aprobada por el mismo parlamento en función de lo que la mayoría prefiere, porque esa norma transgrede los principios fundantes del orden constitucional y liberal. Y ese tipo de estructuras tenemos que tenerlas diseñadas y tenemos que respaldarlas desde también la sociedad civil para impedir que algo así llegue a ocurrir. Pero no se puede pensar que estas cosas no van a ocurrir porque la gente es demasiado buena y entonces nunca van a hacer algo así. Eso me parece de una ingenuidad muy grande y un peligro. Y si bien es cierto, la mayoría de la gente es buena, siempre han sido las minorías radicales organizadas. No nos olvidemos que los nazis nunca pasaron a ser una mayoría, ni siquiera en términos electorales. Pero tuvieron la suficiente fuerza, llegaron a ser lo suficientemente poderosos como para finalmente destruir la democracia, de la cual se aprovecharon, y hacer todo lo que hicieron. Entonces, lo mismo pasa en Venezuela hoy en día. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener mecanismos establecidos que prevengan lo peor. ¿Tenemos estos mecanismos en América Latina y en específico en México? Hasta cierto punto los tenemos. Yo te diría que no demasiado, porque somos países con instituciones muy frágiles, con tradiciones culturales bastante autoritarias. Nos gusta el caudillo, nos gusta el líder fuerte que va a resolverlo todo. Tenemos estados de derecho muy débiles, con suerte se respeta el derecho a la vida y la propiedad. Tú lo ves con la delincuencia, la criminalidad común. Entonces tenemos hasta cierto punto mecanismos, pero no lo suficiente me parece a mí. Tenemos tribunales constitucionales en muchos países que sí podrían impedir algo de ese tipo, pero me parece que hace falta que la sociedad civil sea más vibrante, se organice de manera más intensa para controlar el poder y para exigir mayores niveles de Estado de Derecho, de rule of law, que es precisamente la garantía de la libertad individual. Y eso tiene que ser un rol de la sociedad civil, de la prensa y también de instituciones independientes del poder político, para que no puedan ser manipuladas por ese poder político en función de satisfacer sus intereses o el interés de las minorías organizadas que los respaldan o de las mayorías que han votado por ellos, que también son una amenaza. Muchas gracias, Axel.